Pero la verdad es que solo existe un pacto de salvación para el ser humano. El pacto fue establecido con el ser humano después de la caída del pecado. No quiere decir que no existía antes, pero fue anunciado al ser humano después que Adán y Eva cayeron en el pecado, como solución para el problema en que ellos ahora se encontraban, porque habían ido al territorio de la muerte, habían pecado, pues la paga del pecado es la muerte. Pero Dios no quiere que sus hijos mueran. Dios ama al ser humano. Yo siempre digo, tú eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Pero entonces Dios se presenta para recordarles a ellos que hay solución para el problema y que esa solución está centralizada en Cristo. Entonces, ese pacto tiene tres partes: la parte de Dios, la parte del hombre y el instrumento del pacto. Porque ya dijimos que un pacto es un convenio, es una alianza, es un trato que dos personas hacen. ¿Cuál es la parte de Dios? Yo te salvaré. ¿Cuál es la parte del hombre? Una vez salvo, tú andarás en mis caminos. ¿Y cuál es el instrumento? La gracia. Yo lo hago todo, dice Dios. Yo te salvo, y aunque tú andarás en mis caminos, asimismo, ¿quién te guiará? ¿Quién te llevará? ¿Quién te dará, inspirará y te dará el poder? Soy yo. O sea, toda la obra de la salvación es divina. Solo que este pacto se ilustró de muchas maneras. A Noé, Dios se le presentó, hizo el pacto con Noé, pero en realidad este pacto con Noé encerraba el pacto de la salvación. A Abraham, asimismo, en el Sinaí también. Después, cuando Jeremías habla del nuevo pacto, la misma cosa. Todos los pactos se refieren al único pacto de salvación que es por gracia y que está centralizado en Cristo. Es el plan divino para salvar al ser humano. Tú lo arruinaste todo. Tú estás condenado a muerte, pero yo te salvaré. Ahora, hay participación humana, yo diría pasiva, en el sentido de que tú vas a dejar que yo opere en ti mis grandes obras de salvación. Y todo esto por gracia. Entonces vamos al estudio de esta semana. Vamos a hablar del pacto con Abraham. Mira lo que dice Génesis 15:7. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. En este texto Dios se identifica como Jehová. En realidad en hebreo la palabra Jehová solo tiene consonantes, no tiene vocales. Tal vez porque los judíos se sentían indignos de pronunciar la palabra Dios. Entonces, Dios se identifica en realidad como Yahweh, no tiene pronunciación, pues porque son solo consonantes. Pero Dios se identifica con este nombre, Jehová. En realidad, Dios en la Biblia se identifica con 5 nombres. En esta lección vamos a estudiar que Dios se presenta en el pacto con Abraham de dos maneras, usando 2 nombres. Aquí, yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir Jehová? El autosuficiente. ¿Te acuerdas que cuando se le presentó a Moisés, Dios le dijo: yo soy el que soy? Yo soy el autoexistente. La palabra Jehová, el nombre Jehová, en el Antiguo Testamento se registra 6,828 veces. Dios, al identificarse con este nombre, está dando a entender: yo no necesito de nadie para existir. Yo soy autoexistente, autosuficiente. Yo soy el todopoderoso, el omnisciente, el omnisapiente. Yo soy el que soy. No busques nada además de mí, porque no existe. Yo soy el todo. Yo soy el todo no porque alguien me creó. Yo soy el que soy porque soy. Ahora, ¿por qué Dios se identifica a Abraham con este nombre? Por un simple motivo: lo va a llamar de la tierra que conoce
hacia la tierra que no conoce. Y lógicamente Abraham era un ser humano y tenía temores, tenía miedos. ¿A dónde voy? Pero cuando él sabe que tiene un Dios autoexistente, un Dios que sabe todo, que es todo, Abraham no tiene por qué temer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios llamó a Abraham de Ur, de los caldeos? ¿Por qué no lo dejó tranquilo ahí? La razón, la respuesta, la da Josué. En el libro de Josué, capítulo 24, versículos 2 y 3, cuando ya el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida, mira lo que dice Josué en el nombre de Dios al pueblo de Israel. Voy a leer. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron igualmente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Interesante, recuérdate esta frase, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. ¿Por qué Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos? Porque allí Abraham, su padre, su abuelo, ¿qué estaba pasando? Estaban adorando a dioses extraños. El papá de Abraham, Abraham mismo, formaban el remanente, pero se estaban contaminando, se estaban paganizando. Y si Dios los dejase ahí, ellos acabarían por perderse completamente en el paganismo. Pero Dios siempre a lo largo de la historia conservó un remanente. Por eso los llamó, para que mantuvieran viva la fe en el Dios Jehová Todopoderoso. Los llamó para una tierra donde ellos podrían mantenerse dentro de los principios. Tú sabes que yo tengo miedo cuando nosotros analizamos hacia el mundo en que vivimos, un mundo de incredulidad, un mundo de banalidad, de superficialidad, de valores invertidos. Tú sabes que hasta en el mundo religioso Dios ha dejado de ser Dios, el autoexistente, el soberano. Las personas usan el nombre de Dios para cualquier cosa. Están haciendo las peores tonterías de la vida. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Dios! ¿Sí? ¿A dónde llegamos? Ya no hay el mínimo respeto por las cosas de Dios. Han perdido el concepto de santidad de Dios. Pero Dios conserva hoy también un remanente. Un remanente a ese remanente, a esos hijos que forman el remanente, Dios los llama. Salgan del territorio donde están, vengan a mí, a mi territorio. Ahora, esto no significa voy a salir de esta tierra para otra tierra, no. Salir del ambiente de sordidez, de pecado, de perversidad. Y volver al terreno de los principios, de los valores de Dios, vivir en comunión con Dios, aprender a depender de Él y aprender a respetar a Dios y su palabra. Este es un desafío para el pueblo de Dios en nuestros días. Bueno, el otro nombre de Dios, cuando se presenta a Abraham para recordarles el pacto, está registrado en Génesis capítulo 17, 1. Voy a leer. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham tenía ¿cuántos años? 99 años, ya era un ancianito. Y Dios, dice aquí, se le presentó. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová. Aquí está la palabra Jehová, pero en el original está la palabra El Shaddai. El Shaddai, este es el otro nombre de Dios. Y El Shaddai significa el Dios todopoderoso. El Dios que no conoce imposibles. El Dios que todo lo puede. La mente humana no lo entiende, pero Él lo puede
todo, puede resucitar un muerto, puede hacer andar a un paralítico, puede abrir el mar rojo. Dios todo lo puede. Con un coro de músicos cantando y tocando trompetas, Él puede derrotar enemigos armados hasta los dientes. Dios todo lo puede. ¿Y por qué se le presenta a Abraham con 99 años y le dice, y por qué se le presenta con el nombre de El Shaddai, el que todo lo puede? Por una simple razón. Le va a prometer que le dará una descendencia, que le dará un hijo, que su descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero resulta que Abraham tenía 99 años y su esposa un poquito menos que él. Desde el punto de vista humano, ellos no podrían tener hijos. Seguramente que lo intentaron muchas veces, pero no podrían tener hijos. ¿Cómo hoy día tú podrías explicar que una señora con 95 años se va a embarazar? No sería posible. Pero ahí se presenta El Shaddai, el Dios que todo lo puede. Y Dios, si Dios pudo hacer quedar embarazada a una jovencita que nunca conoció varón, ¿cómo es que no puede hacer dar a luz a una anciana de 90 y pocos años? Dios todo lo puede. Por eso, si en este momento tú estás viviendo un momento difícil en tu vida, no te desanimes, querido. Yo creo que debes llorar, sí, pues te preocupas como ser humano, te desesperas, miras a todos los lados, no hay salida. Desde el punto de vista humano estás perdido. Pero tu Dios no es solamente el Dios Jehová, el autoexistente, el suficiente, el que no tiene origen. Tu Dios también es el Shaddai, el que todo lo puede, el que no conoce imposibles. Y esto no es un cuento de hadas para que duermas tranquilo. No, querido, esta es la más explícita realidad. Si yo te pudiera contar, si el tiempo permitiera, milagros y milagros. Yo he visto a Dios hacer milagros en mi propia vida, en la vida de otras personas. Dios lo puede todo, confía en ese Dios. Y Dios se le presentó a Abraham con este nombre de El Shaddai, el que todo le puede, para prometerle primero una descendencia grande y segundo, anda conmigo y sé perfecto. O sea, tú puedes andar en los caminos de justicia de Dios. Tú puedes alcanzar la perfección cristiana en la medida que andes con Dios. No depende de ti, depende de El Shaddai. Separado de El Shaddai no eres nada, no puedes nada. Pero caminando al lado de El Shaddai, el que todo lo puede, ahí sí tú también lo puedes todo. No hay vicio capaz de derrotarte, no hay hábito capaz de esclavizarte, no hay imposibles en tu vida, porque tu Dios es El Shaddai. Vamos ahora al punto 3. Dice, Dios le cambia el nombre a Abraham. El nombre de Abraham era Abraham, que significa el Padre es exaltado. Y Dios le dijo, no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham, con un H, Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. ¿Cuál es la diferencia? En Abraham, el Padre es exaltado, el centro es Abraham, es el Padre, es el ser humano. En Abraham, el centro es la descendencia. Aquí hay egoísmo, aquí hay nobleza, aquí todo se concentra en uno. Aquí el amor y las bendiciones de Dios son para todos. Hay diferencia. Generalmente vivimos en una humanidad egoísta que concentra todo en sí. Esto me gusta, esto no me gusta, me siento bien, me siento mal, porque yo. Ese no es el plan divino para su pueblo. Hay otras personas, hay otros seres humanos en los que hay que pensar. No hay que descuidarse de uno, porque ¿cómo puedes amar al otro si no te amas a ti mismo? Pero no puedes concentrar todo en ti mismo, tienes que aprender a pensar en los otros. ¿Estás pasando por necesidad? Pues hay gente más necesitada que tú. Así que en lugar de concentrarte en ti, lamentándote por tus tristezas, tu dolor, tu desempleo, tu necesidad, trata de extender la mano a quien sufre más que tú. Y vas a ver cómo te vas a olvidar de tu dolor. Porque cuando piensas en el dolor ajeno, tu dolor disminuye. Seguimos estudiando ahora la parte 4. Etapas del pacto. Hay que tener en cuenta, querido,
que no son tres pactos que Dios hace con Abraham. Dios hace el único pacto, el mismo pacto que hizo con Noé, el mismo pacto que hizo con Moisés en el Sinaí, ahora hace con Abraham, pero en tres pactos, en tres etapas. La primera etapa está en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Si tú analizas bien aquí, están las tres partes del pacto. ¿Qué es lo que Dios hará? Te engrandeceré, te bendeciré, daré una gran nación de ti. ¿Cuál es la parte de Abraham? Salir de la casa de sus padres. ¿Y cuál es el instrumento de la gracia? Yo lo haré, dice Dios. No eres tú, yo lo haré. Es decir, el ser humano no hace nada por su propia fuerza, él solo recibe. Esta es la primera etapa del pacto. Refiriéndose a este pacto, es interesante lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice así, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Interesante. El pacto de los cristianos es el pacto de la fe, pero ese pacto es el pacto de Abraham. Ahora, ¿cómo es que alguien dice que en el Nuevo Testamento el pacto es de la gracia, de la fe, y en el Antiguo Testamento el pacto es de las obras y de la ley? Si ahora viene Pablo y dice que el pacto de la fe es el pacto de Abraham. Porque la única participación del ser humano es creer, es aceptar. Dios lo hace todo es por gracia, todo es por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en las promesas de Dios, por fe en la palabra de Dios. Vamos a la segunda etapa del pacto con Abraham. Está en Génesis capítulo 15, versículos 7 al 10 y después el 13 y 14. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí la promesa ya no es generación, aquí la promesa es la tierra. Y Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, trae una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, pero después vendrás a heredar esta tierra. Interesante. Aquí la promesa es la tierra. ¿Quién te dará la tierra? Yo, dice Dios. Abraham pregunta, pero Señor, ¿qué garantía tengo de eso? Hazme un altar y ofréceme sacrificio. La gracia. ¿Y cuál es la parte del ser humano? Ofréceme el sacrificio. Quiere decir, demuestra tu fe. Prueba que tú crees en mi promesa. No trates de tú heredar la tierra porque vas a perder. Yo te daré la tierra. Tú cree en mi promesa. Nuevamente, la parte de Dios, yo te la daré. La parte del hombre, cree en mi promesa. El instrumento de la gracia, el sacrificio, el altar. Clarito en la promesa, en esta segunda etapa del llamado Abraham. La tercera etapa está en Génesis 17, 1 al 5. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Clarito, querido, en esta tercera etapa también están los tres elementos del pacto. La parte de Dios, yo te daré los hijos, yo te haré padre de muchedumbre,
Yo haré todo por ti. ¿Cuál es la parte del hombre? Tú cree, tú obedece mi voz, tú anda en mis caminos, tú haz lo que yo te estoy diciendo. ¿Y cuál es el instrumento? La gracia. Tú no haces nada, yo lo hago todo por ti. Tú andarás, serás perfecto. ¿Por qué? Porque andas conmigo, yo viviré en ti. Y Pablo dice que el Espíritu vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Llegamos al fin de este estudio hablando de las obligaciones del pacto, porque todo pacto tiene obligaciones. Génesis 18, 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Aquí está la obligación del ser humano, guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué ha hablado? Todas las promesas. Esa es la parte de Dios. ¿Cuál es la parte del hombre? Andar en el camino de Jehová haciendo justicia. Y todo esto por obra de Dios.